ayudar. Todos somos distintos y damos gracias a Dios con un carácter distinto, con diferente gracia, con diferentes talentos. Y cuando el Señor nos muestra esto, nos da mucha alegría, hermanos. Así que, bueno, doy gracias al Señor. Una hermana tuvo un sueño o visión, no me acuerdo cuál fue, pero cuando les voy a contar, dijo que en su sueño, bueno, creo que sí fue en sueño, su hijita, dice, estaba durmiendo, ¿no? Su niña tiene 3 años. Pero cuando había despertado la hermana y vio a su hija en la mañana, creo, después de que había dormido, su hija se había crecido grande. Y la hermana había dicho, ¿cómo así ha crecido tanto mi hija? ¿No? Mientras había dormido. Y esto me llamó mucho la atención, ¿no? Y Dios quiera que, bueno, ruego a Dios me ayude a compartir, hermanos, con respecto a esto. El Señor hasta este momento no ha estado, por su amor, ¿no? dándonos ocasión de poder acercarnos a Él, de saldar cuentas, porque cuando hemos venido acá siempre pasa eso, ¿no? Que el primer día estamos con unas cargas, con unas preocupaciones, por todo lado, pero Dios, para tal vez llamar nuestra atención y que podamos escucharlo, nos tiene que ayudar todavía, nos tiene que acariciar y sanar. Y cuando estamos un poco más libres, Dios a veces nos habla, ¿no? Cosas especiales. Así que, bueno, gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos. Antes de comentar acerca de este sueño, hermanos, ayer también, o el primer día, si no me equivoco, me llamó mucho la atención esta visión, ¿no? Que tuvo mi hermano Wilber, creo, si no me equivoco, de esta hoja en blanco con una roca encima. Y hermanos, justamente lo que quiere hacer el Señor es formar, dice la palabra, una ciudad fortificada. Tener una condición sólida en nosotros. Eso quiere Dios hacer con nuestras vidas. Quiere quitarnos la debilidad, porque humanamente somos débiles, somos como casas mal construidas, ¿no? Y viene el Señor con materiales muy especiales y quiere lograr una construcción muy firme, una construcción fuerte, que sea capaz de resistir, como dice, las tempestades, los ríos, todo tipo de catástrofe, ¿no? Que se podría decir. Eso es lo que está haciendo el Señor con todos nosotros, quitando lo débil de nosotros y estableciendo lo fuerte de Él. Y quiere llegar a que tengamos estructuras muy fuertes, ya no como niños, ¿no? Como dice, fluctuantes, donde cualquier cosa
bueno, siempre nos hace caer o nos derriba, nos lleva al piso. Entonces el Señor quiere poner ese carácter en nuestra vida, hermanos. Por eso pienso yo esa roca, porque la roca es sólida, ¿no? Y el Señor está, ¿no?, en ese corazón, ¿no?, ya no de piedra, sino de carne, dice el Señor, escribiendo su palabra. Pero ¿cómo se manifiesta el hecho de que Dios escribe su palabra? Se manifiesta en un carácter. No solo es que se escriba y que yo, aunque el Espíritu del Señor hace esta acción y mi mente lo sabe, pero Dios quiere que se ejecute bajo un carácter, bajo el carácter mismo del Señor. Eso quiere el Señor. Y el carácter de Dios es estable, es fuerte, tiene estructuras sólidas. Ya no es no, fluctuante, como dice la palabra, ya no somos niños. Creo que el Señor, hermanos, mucho lucha con nosotros en ese sentido, ¿no? A veces, cuando uno trata de hablar con varios niños, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque uno está mirando allá, el otro acá, el otro está parando, se están haciendo aquello y uno no sabe cómo hacer, ¿no? Y sé el Señor ayudándonos, hermanos, a superar, ¿no?, esa etapa de niñez para poder, como dice el Señor, tener cosas mejores, ¿no? Dios dice que en cuanto a nosotros estamos persuadidos, dice, ¿no?, Pablo, de cosas mejores. Y eso es lo que el Señor quisiera lograr con todos nosotros, ¿no?, llevarnos hacia adelante y establecer, como les decía, esa herencia que también el Señor llama. ¿Cuál es la herencia que el Señor tiene para nuestras vidas? Siempre hablamos, ¿no?, que la herencia es Cristo. Y esa herencia, hermanos, es el carácter, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, como un Padre bueno, ¿qué más nos quisiera dar? O mejor dicho, lo mejor que Él puede darnos es a Él mismo. Eso es lo que el Señor quiere dar. Uno podría decir, no, ¿tú quieres a tu papá o quieres el terreno de tu papá? Claro, ahora podemos escoger el terreno del papá, tal vez, ¿no? Por nuestra, tal vez, avaricia, no sé. Pero el que no tiene padre, le dicen, ¿quieres un padre o quieres los bienes del padre, digamos, ¿no? De una manera natural. Entonces siempre será prioritario la vida, ¿no?, del papá. Entonces el Señor también quiere darnos esa herencia que es Cristo mismo. Quiere que nosotros heredemos su carácter. Y eso nos va a llevar a ser salvos. Ese carácter que el Señor quiere llegar a establecer en nuestra vida se expresa como el amor del Señor, porque cuando Dios nos lleva a la formación de Él mismo en nosotros, somos fuertes. Y el Señor quiere cuidarnos desde adentro, hermanos. Dios quiere protegernos desde lo más íntimo de nosotros, que seamos capaces de hacer siempre frente al mal. Pero ¿cómo haremos frente a las adversidades? El Señor siempre nos para librando de muchas cosas, pero el Espíritu del Señor nos lleva a que seamos nosotros capaces de resolver los problemas por medio de la madurez. Él quiere, así como todo papá, como un niño, le dice a su hijito, como un papá a su hijito, que tenga la capacidad de hacer frente a lo que le pasa. Puede venir el papá y ¿no?, hacerle tal vez justicia, o cuando le avisa, ¿no?, un niño a su papá, el papá también le ayuda. Pero siempre esperamos que el niño sea capaz
de resolver toda dificultad, toda situación difícil por sí mismo. Y eso quiere lograr el Señor con nosotros, hermanos. Somos todavía pequeños y tenemos tantas dificultades, ¿no?, en nuestro caminar, y el Señor, y siempre va a venir, ¿no?, pero espera de que nosotros, por medio de su carácter que Él está estableciendo en nosotros, seamos capaces de resolverlo. Tengamos la madurez suficiente para levantarnos otra vez. Eso quiere lograr el Señor, quiere llevarnos, por eso decía, hacia la madurez, llevarnos a esa, ¿no?, como decimos, a esa meta, ¿no?, de ser como el Señor en cuanto a su carácter. Sí, bueno, todos los, yo digo, ¿no?, me hacía esta pregunta. El anterior campamento el Señor nos ha tocado bastante, ¿no? Nos ha visitado de una manera especial como no lo había hecho muchos años. Y yo dije, Señor, acá empezó algo hermoso. Sin embargo, llegó este campamento y muchos ni siquiera habían considerado asistir. Había unas bajas considerables. Hasta el día, hemos empezado el domingo, pero hasta el viernes, si no me equivoco, preguntamos, ¿no?, ¿cuántos inscritos hay? Y habían, si no me equivoco, 65 inscritos. Incluso menos, creo. Y 35, creo. Y con niños y todo. Y yo dije, Señor, ¿qué nos pasa? O sea, cada campamento el Señor va a tener que ir otra vez y otra vez. No hay una solidez del Señor en nuestra vida. Somos todavía muy fluctuantes. No tenemos todavía carácter del Señor, un carácter fuerte. Las estructuras que el Señor quiere poner todavía no se han llegado a poner. ¿Pero por qué? El Señor, hermanos, este campamento nos está hablando algo muy claro desde el inicio. Está diciendo que busquemos al Señor, que nos acerquemos a Él. Y el problema de nuestra vida está en ese punto, en la búsqueda, ¿no? Porque si el Señor no es encontrado, no podríamos avanzar, ¿no? Entonces, vamos a leer, hermanos, a ver, Señor nos ayude en el Salmo 27. Dios dice en su palabra, ¿no?, si buscamos al Señor, seremos prosperados. Si no buscamos al Señor, nos va a ir mal, ¿no? Eso es lo que nos ha estado diciendo el Señor desde un inicio. Y si, bueno, escudriñamos nuestra vida, creo que sí, ese es el gran problema de nosotros, que no nos acercamos al Señor. A ver, Salmo 27, en el verso 4. Salmo 27, 4. A ver, antes de leer esto, hermanos, Dios me ayude a ordenar. Hay tantas cosas que Dios me ayude a poder estructurarlo, ¿no? Me estaba olvidando del sueño que la hermana tuvo de esa niña. ¿Por qué el Señor le mostró eso? Porque es un sueño del Señor. Su hijita tiene 3 años, ¿no? Y cuando había despertado, su hija había crecido, pero de una manera muy llamativa, ¿no? Nadie crece así, pues, ¿no? Pero creo que para que el Señor ponga esa hincapié, ¿no?, en que hay un crecimiento, le hizo ver a su hija grande. ¿Y cómo ha crecido si está, mientras dormía? Esa era la pregunta de la hermana. ¿Cómo ha crecido?
Ahí el Señor, hermanos, me hacía entender, ¿no? De que aún naturalmente, porque el Señor ha dicho que conocemos las cosas de Dios por medio de las cosas hechas. Toda la creación habla de los principios del Señor, la naturaleza, todo lo que Dios ha establecido ahí, sus principios nos enseñan cosas espirituales. Entonces él decía, ¿quién ha hecho este principio de que un niño crece cuando duerme? Eso sabemos, ¿no? Que los niños cuando duerme crecen, ¿no? Incluso a una hermana le dijeron, ¿no? Que puedes darle comida, todo, pero si no duerme, no va a crecer. Entonces la hermana le está haciendo dormir más, ¿no? Claro, sin dejarlo otro, pues, ¿no? Porque es una verdad no artificial, o sea, no le ha dicho dale esta pastilla, sino ¿quién ha establecido este principio de que al dormir vas a crecer? ¿Quién ha hecho eso? Dios, porque Él ha creado al cuerpo, ¿no? Por eso la otra vez decíamos que el Señor ha hecho, o nos preguntamos, ¿por qué las células se renuevan? ¿No? Porque por ese cambio de células uno va ya manifestando ciertos olores, ¿no? Pero ¿por qué el Señor ha hecho así el cuerpo? No hay un porqué. No es, por eso las leyes del Señor establecidas en su creación hablan de los principios de Dios. Esa es una pregunta, ¿por qué el Señor ha hecho que sea así? Dios nos ha podido crear con células que no renuevan y no hubiéramos tenido necesidad de baño, hermanos. No tendríamos por qué bañarnos. Pero ¿por qué el Señor ha hecho eso, que haya necesidad de tener un baño? ¿No? Y esto es diario, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor puso esta ley de que cuando vas a dormir vas a crecer? Habla mucho esto, hermanos, de algo muy importante que realmente fallamos, ¿no? Por causa de no entender este principio de que al dormir uno crece. El dormir habla de estar en reposo, ¿no? De cesar de nuestras acciones, porque cuando uno duerme ya no hace nada, ¿no? Ya no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor, hermanos? Que quiere el Señor llevarnos a una condición donde ya no haya acción humana, que ceses de hacer lo que tú quieres, que cese la acción del viejo hombre, que cese el obrar humano y dejemos que el Espíritu del Señor empiece a trabajar. Cuando uno duerme, hermanos, ¿quién nomás está funcionando? Cuando uno está durmiendo, ¿quién está funcionando? ¿La mano? ¿El pie? El único que se queda, eso me hacía pensar, ¿no? Es el corazón, ¿no? Y nosotros sabemos que el corazón, ¿no? El motor de nuestra vida es el Señor. Entonces Dios está diciendo que no hagamos con nuestras fuerzas, que dejemos que el Señor trabaje, que hagamos cesar el obrar del viejo hombre. Cuanto más durmamos, si lo entendemos así, hermanos, cuanto más dejemos que solo el Señor se mueva, vamos a crecer. ¿Por qué? Porque esto vamos a leer acá, ¿no? Es el Espíritu del Señor quien tiene que llevarnos a ese lugar. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo deja de obrar mi viejo hombre? Porque el Señor está diciendo, no hagas nada. Claro, ahorita, por ejemplo, no estamos haciendo nada, pero acá, hermanos, en el pensamiento hay mucho. Como decía un hermano, nos compartía acerca de, ustedes saben que el Señor Jesús había, el templo, ¿no? Que estaba en ese tiempo, estaba lleno de comerciantes. Era como un mercado, nos hacía entender. Y el Señor Jesús, ¿qué había hecho? Había sacado con látigo a ellos y les había dicho, ¿por qué han hecho mi casa una cueva de ladrones? Dijo, ¿no?
porque vendían cosas y todo eso, y había dicho, mi casa es una casa de oración. Y el Señor nos hacía entender esto, que muchas veces nuestro corazón sin el Señor está en una acción tremenda. Nunca estamos quietos. Siempre estamos queriendo hacer muchas cosas, pensando muchas cosas. ¿Y cuándo cesa eso? Cuando el Espíritu del Señor viene. Cuando Dios viene, nos lleva a una calma, a una quietud. Cesa el viejo hombre. Nuestros pensamientos son llevados al Señor y Dios nos lleva a un reposo. Cuando el Espíritu del Señor no hace esa acción, hay mucha inquietud en nosotros, hay mucha turbulencia, hay mucho movimiento, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, estamos totalmente inquietos. Pero cuando el Señor o el Espíritu de Dios nos visita, tenemos esta experiencia del reposo. ¿Qué dijo el Señor, por ejemplo? Venid a mí los que estáis cargados y cansados. ¿Cómo es una condición cargada y trabajada? ¿Cómo es, hermanos? ¿Cómo se siente uno en una condición trabajada y cargada? Afanado, preocupado, agotado. Estoy bastante inquieto. Estoy planificando, o sea, no puedo estar tranquilo. Estoy pensando cómo voy a hacer aquello, lo otro. Entonces el Señor ha dicho, vengan y yo les voy a hacer descansar. Esa acción tiene el Espíritu del Señor, de hacernos cesar de toda preocupación, de llevarnos a la quietud, de calmar esa tempestad, porque cuando el Señor había calmado la tempestad a los discípulos, ¿qué había pasado? Después que el Señor había calmado eso, dice, hubo una gran bonanza, o sea, se calmó. Y solo Dios puede hacer eso con el hombre. Sin el Señor, ¿verdad? La condición de nosotros es como un mercado. Tenía razón mucho lo que explicaba el hermano. ¿Qué es un mercado? Hay voces por todo lado. Hay un desorden, hay mucha cosa, hermanos, ahí, ¿no? Pero el Señor había dicho, yo quiero que mi casa, o sea, el corazón de nosotros, sea casa de oración. Una casa donde haya quietud y haya una comunión con el Señor. Donde cesen todo tipo de voces e inquietudes y solo el Espíritu del Señor tenga comunión íntima con nosotros. Dios había reclamado eso. Yo no quiero que sea así como lo estaban haciendo en ese tiempo, un mercado, sino quiero que seas una casa de oración. Y es por eso que fallamos. El crecimiento viene, hermanos, y otra vez lo que el Señor ha puesto acá es muy importante, cuando el Espíritu de Dios nos lleva a ese reposo. Cuanto más andemos entonces en el Espíritu, más vamos a crecer. A ver, para tratar de ordenar ideas, hermanos. El Señor en Mateo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Desligándonos de la preocupación de los afanes de la vida diaria, ¿no? De qué comer, qué vestir o qué beber. Dios justamente nos quiere hacer descansar y el Señor nos quiere llevar a buscar el reino de Dios, ¿no? Pero poniendo calma en nuestro corazón. La otra vez cuando compartimos, lo comprendí un poco mejor en este Salmo 27, hermanos, verso 4. ¿Por qué David tenía esta petición? Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
¿no? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué el Señor puso esta oración? ¿Qué importancia tiene esta demanda de David? ¿No? Y bueno, realmente, hermanos, el Señor quiere ser peticionado o demandado de una cosa. ¿Ustedes han escuchado la oración de Jabes alguna vez, hermanos? Es un hermano de acá de la Biblia, ¿no? Ya, no, ¿quién es Jabes? Jabes es un hermano de la Biblia muy conocido, así tipo Saqueo, no sé, tipo... y no creo que sea desconocido, hermanos. Jabes, y hay muchos libros escritos acerca de su oración. Ya, o lo podemos... ¿Me pueden ayudar, hermanos, por favor? Jabes, búsquenmelo. Ahí está la petición de Jabes. Con Jabes en el Antiguo Testamento, los que tienen tales concordancia. No sé si está en Génesis o Jabes. 4:3, 4:10. A ver, Primera de Crónicas 4:10. Primera de Crónicas 4, 4:9. Miren. Primera de Crónicas 4:9. ¿Qué es lo que el Señor busca? ¿No? Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, ¿no? Diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y la respuesta, ¿por qué el Señor pone este ejemplo de una petición y Dios le da eso? Porque dice el Señor también que a veces pedimos y pedimos mal, no recibimos. ¿Pero por qué dice no recibimos? ¿Por qué pedimos mal? ¿Por qué? Porque pedimos para nuestros deleites. Dice el Señor nos ayuda en nuestra debilidad para pedir como conviene. Porque muchos pedimos cosas que no convienen. Pero ¿qué conviene y qué no conviene? Podríamos clasificar solamente, la palabra nos decía, ¿no? De que buscar al Señor era el bien para nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor le otorgó a Jabes esta petición? Porque esta petición habla mucho de crecer. ¿Dónde crecemos otra vez? Solo es bajo el Espíritu, hermanos. No hay crecimiento si no es por el Espíritu y bajo el Espíritu. Porque el Espíritu del Señor hace cesar todo el accionar humano. Pierde fuerza mi condición humana. Y es Dios que se empieza a manifestar. Por eso es que el Señor, esta oración habla mucho, ¿no? De pidiéndole al Señor que Él le bendiga, que ensanche su territorio, que su mano esté ¿no? con Él, que lo libre del mal para que nadie le dañe. Entonces el Señor dice, y yo te voy a dar eso. Porque el Señor está interesado en que nosotros vayamos al crecimiento, hacia adelante. Volviendo a este salmo, entonces, hermanos, el Salmo 27, la misma oración, ¿no? que David hizo, ¿no? Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿No? Y esa es la petición que Dios quiere. Hermanos, lo único que el Señor quiere escuchar de nosotros es esto, nada más. Porque Dios ya ha dicho que nos va a dar lo demás. Entonces, ¿por qué estamos en contra de lo que el Señor ya nos ha dicho por muchos años? No me pidas, porque Dios había dicho, no me has pedido casa, dinero, ni fama a Salomón. Porque tú me has pedido sabiduría, te voy a dar y te voy a añadir lo otro. Entonces está diciendo, no me pidas esas cosas. Yo sé lo que tú necesitas. Pues el Señor ha dicho ahí en Mateo, esto buscan los gentiles, pero vuestro Padre sabe lo que tú necesitas. No perdamos, hermanos, el tiempo y discutemos un poco, no discutemos, sino no dejemos que el Señor se entristezca. Porque Dios quiere escuchar solo este tipo de oraciones. No porque no quiere escucharnos lo otro, sino porque Dios ha dicho, pues sí, eso ya está solucionado. ¿Por qué otra vez me pides? Y yo ya sé, ¿no? Por eso mira las plantas, mira, eso me impresiona mucho, ¿no? Cuando dice, mira ese pajarito, a ver, trabaja, hace algo, así dice el Señor, ¿no? Esta planta trabaja, almacena en sus ahorros algo para hacer, nada, no hace. En otras palabras, el Señor está diciendo, mira, ese no hace nada para tener sustento y yo le doy. Pero nos está diciendo, no hace nada. No es que el Señor haya puesto un ejemplo de decir, mira, así como Él se esfuerza poco nomás, tú también esfuérzate poco nomás. No, Él está haciéndonos entender que ese pajarito, ¿quién ha visto, no, a un pajarito o a la creación trabajar? Dios le viste, el Señor le da. Así el Señor está diciendo, eso ya está hecho. Por eso es que el Señor quisiera escuchar y nosotros debemos entender que las oraciones que Dios quiere escuchar mucho es demandas diciendo, Señor, quiero estar en tu espíritu. Y Dios se alegra mucho y el Señor dice, está bien. Qué bueno que quieras eso. Al fin dice, no, gracias al Señor. Por eso Jabes había sido muy ilustre. ¿Por qué? Porque había dicho esto, quiero, Señor, que me bendigas. No estaba amándole nada material. Quiero que ensanches mi territorio. Quiero que me libres del mal y todo lo que había pedido, ¿no? Por eso es que David dijo, Señor, una cosa he demandado. Y para eso deberíamos vivir, hermanos. El Señor nos ayude a solo tener esta petición. Señor, una cosa he demandado a Jehová y ahora, Señor, quiero, ¿no?, crecer. Pero no solo está en una oración, sino que hay una acción que es, y esta buscaré. Quiero, Dios, que me bendigas, que traigas crecimiento a mi vida, porque ¿cuál era la demanda? A ver, mejor vamos a leer completo el verso ya. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. La demanda era esto, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hasta ahí vamos a quedar. ¿Por qué la demanda es estar en la casa del Señor todos los días de su vida? Porque el crecimiento está dentro de la casa del Señor. Otra vez el sueño. Uno crece cuando duerme, cuando deja de estar bajo la acción de su viejo hombre. Por eso es que la iglesia del Señor no crece, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor no está sobre nosotros. No vivimos en el Espíritu. El Señor ha dicho, digo pues, si vivid por el Espíritu, andad en el Espíritu. ¿Por qué entonces hay tanta carencia de crecimiento, hermanos? Porque, en otras palabras sencillas, no podemos dormir. Es como si estuviéramos trasnochados. Y hermanos, así es. El corazón que el Señor no hace reposar
está muy cargado. El que no duerme, hermanos, el que naturalmente no duerme, está con el ojo rojo, demacrado, perjudicial para la salud, cansado, o sea, está en una situación, ¿no? Pero el que duerme está pues feliz. Ya. El dormir habla mucho, ¿no? Como bueno, estábamos comprendiendo, hermanos, de que dejar que el Espíritu del Señor tome el control de mí y cese el obrar humano, ¿no? Que todos tenemos. Dar cabida a que el Espíritu del Señor gobierne mi vida. Cuando el Espíritu del Señor está sobre mí, eso se llama también estar en el Espíritu, o sea, que el Señor gobierne mi corazón. Que Dios, ¿qué es el reino del Señor? Gozo, paz y justicia. Cuando Dios está sobre mí, cuando el Señor me lleva a estar en el Espíritu, siempre hay paz, hay gozo y hay justicia. Entonces la demanda es, quiero estar, Señor, otra vez, ¿no? Como lo habíamos dicho la otra vez, en otras palabras, en tu Espíritu. Quiero que tú gobiernes, que tu presencia acalle todo mi ser, que tu Espíritu me llene, ¿no? Mi corazón. Esa es la demanda. Y la otra cosa es que David decía, Señor, quiero estar en tu Espíritu. Pero esto se tiene que buscar. No sé si me hago entender, hermanos. Digo, Señor, ¿cuántos quieren estar en el Espíritu, hermanos? Todos quisiéramos estar en el Espíritu. Porque ahorita vamos a ver si alcanza el tiempo. Estar en el Espíritu trae mucho beneficio. Es cesar de mí. Es amar. Por ejemplo, sufrimos cuando el Señor no está sobre mí y estoy en un campamento, sufro. ¿Por qué? Porque no le puedo ver en el Señor a usted. No puedo. Quisiera dar un abrazo genuino, no puedo. Quisiera amar, quisiera estar feliz de estar con mis hermanos, no puedo. Estoy, como dice el Señor, en una tierra desierta donde hay carencia de amor. Cuando el Espíritu del Señor está sobre nuestro corazón, somos capaces de amar, somos capaces de considerarnos el uno al otro, de decir, ¿no? Como decía, motivarnos, ¿no? Al amor, porque el Señor está en mi corazón gobernando. Pero cuando no está, es complicado. Entonces, el Señor nos ayuda a entender una cosa, hermanos. Todos queremos estar en el Espíritu. Y quisiéramos decir al Señor en oración, Señor, quiero estar en tu Espíritu. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es, después de la petición, como David decía, esto voy a buscar. Buscar al Señor con esta petición. Quiero estar en tu casa. Señor, quiero estar en tu casa. Porque así dice, ¿no? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Por qué todos los días? Porque el crecimiento que cada uno tiene, hermanos, depende de cuánto tiempo uno esté, ¿no? En el Espíritu. Porque si el Señor no nos lleva a estar en su Espíritu otra vez, naturalmente, como lo explicábamos, es como que si nunca dormiríamos. Y el no dormir trae mucha consecuencia. Vamos a seguir viendo, hermanos, a ver. Dice, ¿para qué quería estar en su casa? Dice, no. Yo quiero estar, Señor, en tu casa. No. O sea, otra vez, Señor,
esta petición es: quiero estar, Dios, en tu espíritu. Que tú gobiernes mi vida, aunque sea por un momento. Porque el gobierno del Señor, hermanos, va de lo temporal a lo permanente. Por ejemplo, ahí está, en el anterior campamento del Señor se ha derramado y el Espíritu de Dios se ha puesto sobre muchos de nosotros. Ese rato muchos han cesado de ellos y ha venido la paz y entramos en la eternidad. Pero se acabó ese momento, regresamos a nuestra casa lunes, el gobierno del Señor que en ese momento estaba, desapareció. Ya tomó el gobierno el viejo hombre. Entonces, pero el Señor quiere que lleguemos a esa experiencia de su gobierno. En un momento quiere que lleguemos a la madurez donde el Señor sea permanente su gobierno, de que no esté en un momento y en otro no. Entonces el Señor nos está enseñando. ¿Cómo aprenderemos a llegar a que el Dios nos gobierne con todo el tiempo? ¿Cómo aprenderemos? Rogando al Señor y teniendo esas experiencias de que Dios me visite, de que el Espíritu del Señor esté sobre mí. Ahí vamos aprendiendo del Señor y el Señor nos va enseñando. Por eso acá dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vemos la hermosura del Señor? Cuando estamos en el Espíritu. Nadie puede decir acá, el que está en la carne, que el Señor es hermoso. Digo bajo una convicción. Bajo la letra, sí, Dios es hermoso. Pero cuando lo vemos, la hermosura del Señor nos lleva a una experiencia, ¿no?, muy grande. Entonces, si quisiéramos ver al Señor, necesitamos estar en su espíritu, en la casa del Señor. Ahí podemos ver la hermosura del Señor. Claro, porque hay otra palabra que dice, ¿no? Y no le vimos hermoso, dice, ¿no? En Isaías dice, no le vimos hermoso. ¿Cuándo pasa eso? Cuando estamos bajo el viejo hombre. No hay deleite. ¿Por qué no hay deleite? Porque estamos en la condición terrenal. Y es normal que alguien que esté en la tierra no tenga deleite en el Señor. ¿Qué hay que hacer para tener deleite, para mirar la hermosura del Señor? Es estar en la casa del Señor, en su espíritu. Que Él me gobierne. ¿Y cómo me va a gobernar el Señor? Cuando clamo al Señor. Cuando le digo, Señor, en oración, ayúdame, ven sobre mí. Haz que cese yo, Señor. Por eso Dios ha dicho sus promesas, todo ha dicho el Señor, sus promesas, con esa intención de llevarnos a que el Espíritu de Dios nos gobierne. Cuando Dios dice, echad sobre Él vuestra angustia, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere sacar todo tipo de preocupación y llevarnos a estar en su Espíritu. Entonces, por eso el Señor ha provisto estas acciones, ¿no?, de la oración y rogar y decirle, Señor, la petición es todos los días. Entonces, hoy digo, Señor, tengo una petición. Esa es la primera petición. Este día quiero estar en tu Espíritu. Por eso, Señor, ¿por qué uno ora, hermanos? La oración nos tiene que llevar a su presencia, a que el Señor sea como un ceñidor que me gobierne mis emociones y yo pueda ser capaz de escucharlo y de seguirlo. Cuando estamos bajo el viejo hombre, no puedo ni seguirlo, ni escucharlo, ni mirarlo.
Por eso el Señor dice que en su espíritu hay crecimiento. ¿Por qué? Porque en el espíritu mis oídos están abiertos y el Señor me enseña. Todo lo que pasa entre nosotros, hermanos, son cosas espirituales. Pero cuando estamos en la carne, nada tiene sentido. Pero en el espíritu, el Señor te está enseñándote en cada cosa, en la fila, en el almuerzo, mientras juegas, mientras haces una limpieza, porque el espíritu del Señor está en nuestro corazón. Por eso hay crecimiento, porque el Señor te enseña. Dios en esa condición te hace ver muchas cosas, pero bajo la acción humana no hay nada, no entiendes nada. Simplemente hay un despropósito en muchas cosas. No sabemos por qué pasa esto. Decimos y renegamos y nada. Y Dios quiere decirnos, hacernos entender, pero bajo la carne, el Señor no se puede entender con la carne. Porque dice, se oponen. Dios quiere enseñarte y la carne se opone. ¿Cuándo vamos a entrar en acuerdo? Yo digo, perdona, hermano. Y mi hermano diga, a este hermano ficticio, para que no se sienta aludido. Perdona, dice el Señor. Pero como está en la carne va a decir no. ¿Cuándo voy a entrar en acuerdo? Cuando esté en el Espíritu. Dios dice, perdona. Y dice, sí, Señor. Y tomando la gracia del Señor, obedece. Y eso nos lleva a crecer las acciones del Espíritu. Mientras no estamos en el Espíritu, estamos en una condición desértica, donde no hay vida. Por eso, hermanos, y el Señor nos ayude a entender esto. Si no hay esta demanda de decir, Señor, yo necesito que estés sobre mí, no hay mucho crecimiento. No vamos a poder seguir los caminos del Señor. Dios está diciendo que tenemos que aprender a estar en su espíritu, porque ahí está la bendición, ahí está la fuerza de Dios, su crecimiento. Siempre vamos a estar pequeños cuando el Espíritu de Dios no gobierna nuestra vida. Y otra vez, para que tal vez no nos desanimemos, el gobierno del Señor es una práctica. Cuando yo inicié el camino, hermanos, Dios, recién yo entiendo, Señor, ¿por qué me has movido? Sin conocer la palabra del Señor, Dios me puso en mi corazón que tenga que orar. Me habían enseñado que ore hasta que la presencia del Señor se manifieste en tu corazón. No te vayas si es que el Dios no te visita. Y el Señor me había inquietado y yo me arrodillaba en la mañana, ¿no? Porque yo necesito estar con el Señor para empezar el día. Cuando no estoy con el Señor y empiezo el día, mi vida es un desastre. Inmediatamente me levanto y ya estoy discutiendo con mi esposa. Ya le grité a mi hija. No puedo tener el carácter del Señor, vivo bajo mi condición triste, que como humano. Entonces, ahí el Señor me inquietó mucho para rogarle y decir, Señor, visítame. Y como quería que Dios me visite, si yo me había discutido con mi esposa, sí o sí tenía que perdonar y solucionar eso. Una de las cosas que hemos concluido, hermanos, la otra es, ¿no? ¿Por qué los esposos no se perdonan? ¿Por qué tanto tiempo se arrastra? La respuesta, no hay comunión con el Señor. No oran, no tienen comunión con el Señor. Por eso, si uno quiere acercarse al Señor, tiene que decir, perdóname. Porque Dios dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Ahora, no solo es eso, hermanos, para acercarse al Señor, nuestra carne apesta. ¿Cómo vamos todos
así uno diga, no he pecado, no he hecho nada, la carne en sí ya es apestosa, tiene corrupción. Y para que yo esté delante del Señor, ya por el hecho de ser humano caído, tengo que decir, ten piedad de mí, Señor, que soy viejo hombre, que no soy nada. ¿Por qué tú me atenderías, Señor, en esta situación de humano? Y necesitamos mucha misericordia para acercarnos a Dios, mucha. Entonces el Señor está diciendo, yo te voy a dejar que te acerques, voy a perdonarte todo eso. Cuando tenemos comunión con el Señor, quisiéramos que su Espíritu del Señor esté sobre nosotros, hay que limpiarnos. Dios ha dicho hace unos días, pecadores. ¿Por qué nos ha llamado pecadores? Alguno habrá dicho, no, ¿por qué? Tal vez uno no se sintió así. Es que, bueno, bajo la acción del viejo hombre siempre somos así. Pero Dios dijo, purificad vuestros corazones y nos acerquemos al Señor. ¿De qué hay que purificarse, hermanos? Hay que purificarse de muchas cosas. Porque para decir, Señor, una cosa quiero, que tu Espíritu esté sobre mí, para desear al Señor así, hay que dejar de lado muchas otras peticiones, muchos otros anhelos. Cuando uno se acerca al Señor tiene muchas cosas. Tiene hasta en la carne, y no siempre estamos en el Espíritu, siempre en el viejo hombre. El Señor nos hablaba la otra vez, hay inmundicias e idolatría. Y para acercarse al Señor necesitamos purificar eso. De decir, Señor, perdón. Creo que estoy dando mucho tiempo al trabajo. Perdón, Señor. O sea, hay una purificación que se tiene que obrar en la oración. De decir, Dios, ¿qué estoy haciendo? No te deseo. Es como que es todo un enmarañado de peticiones y deseos, pero desear al Señor está muy oculto ahí, enterrado. Y cuando uno ora, por eso Dios ha dicho, haced barbecho, de poder escudriñar nuestro corazón, porque tenemos que encontrar ese deseo vivo del Señor y levantarnos de la oración solo con esta petición. O llegar a este lugar de decir una cosa, Señor, quiero ahora, que esté yo bajo tu presencia. Eso tenemos que lograr, hermanos, y quitar deseos que no convienen. Hay muchos deseos que en oración lo ponemos delante del Señor y decimos, Señor, esta preocupación tengo, esto, aquello y lo otro. Y el Señor nos atiende. Y cuando todo eso pasa, el deseo que el Señor quiere poner en nosotros es, Señor, quiero buscarte. Ese deseo no es un deseo del viejo hombre. Es un deseo que por buscar al Señor, Dios nos galardona y el Señor aviva el corazón. Dice que Él produce el querer como el hacer. Solo hay que buscar ese deseo, ese querer del Señor, despertarlo, purificando nuestro corazón en oración. Por eso pienso que es muy importante, hermanos, el hecho de que oremos, y mejor todavía si es en la mañana. ¿Por qué? Para afrontar el día con el Señor. Cuando Dios nos visita, hermanos, trae paz, trae gozo, y así afrontamos el día. Y cada día se vuelve un reto, ¿no? Como les decía, no siempre podemos mantener su presencia en nuestra vida. Muchas veces el Señor me ha visitado en oración, he salido feliz y a la media hora estaba discutiendo con mi esposa. Y yo digo, bueno, algunos echamos la culpa a la esposa, ¿no?
me ha sacado de la... Y la esposa dice, ¿para eso oras? Y bueno, ya, peor con eso. ¿No que has orado? Ah, bueno, esa es ¿no? Entonces, cuando me pasaba eso, hermanos, a la media hora nomás, todo el día salí de la presencia de Dios. Todo el día. No lo pude recuperar. Me fue mal. Pero ahí, por eso David que decía, Señor, espero. ¿Por qué David esperaba como atalaya las misericordias del Señor en la madrugada? Para que Dios otra vez me lleve a su presencia, me perdone. Una nueva oportunidad cada día. Porque Señor, hoy puedo estar en tu espíritu. Puedo rogarte, Señor, por mi vida y otra vez entrar bajo tu presencia. Y a veces, como ya sabemos que algo nos ha hecho tropezar, entonces el Señor, por eso nos enseña. Nos dice, cuídate de no salirte. Y esto es una práctica, por eso el Señor dice, tengo que buscar, Señor, aprender esto. A veces su espíritu nos lleva a saltar los obstáculos. Alguien me quiere, bueno, al día anterior he peleado, pero al día siguiente es otra oportunidad de tener esta experiencia, de ser capaz de que el Espíritu de Dios no se vaya de mí. Entre comillas digo, no se vaya. O sea, que el Señor siempre permanezca gobernando mi vida. ¿No? Porque cuando el Señor no gobierna, hermanos, sobre nosotros, hacemos lo que queremos. Si quiero, discuto, si quiero, hablo lo que sea, si quiero, nadie me gobierna, si no es mi carne. Pero cuando uno tiene al Espíritu, si el Señor nos llena ahora, por ejemplo, estos días, vamos a salir nos va a llenar hasta las 4 de la tarde. Almuerzo, todos bajo el Espíritu vamos a estar. Hermanita, felicidad. Todos se cuidan porque el Señor está sobre uno. Nadie quiere discutir. Pero cuando el Espíritu del Señor no está, ya hay una discusión en la cola, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios sí está, uno siente su amor. Y uno dice, no te vayas, Señor, quédate. Entonces el Señor nos hace entender que hay que tener un cuidado de no espantar al Señor, de ser delicados, ¿no? Por eso es que cuando el Señor viene sobre nosotros y nos hace entender eso, estamos por amor a Dios atentos a que nada haga que el Señor se apague. Ahí el Señor por eso nos da fuerza para sufrir el agravio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Señor, no quiero que mi corazón estés tú sobre mí. Ahí vamos aprendiendo cosas. El Espíritu de Dios nos enseña. Y cuando lo malogramos, nos duele mucho. El Espíritu del Señor nos lleva al convencimiento de pecado, ¿no? Y decimos, Señor, perdóname. Y para eso vivimos. Para una experiencia de estar bajo su Espíritu. De no salirnos de ahí. A ver, cuando somos niños, somos todavía inexpertos, dice el Señor, y no podemos retener la presencia del Señor por mucho tiempo. Solo son momentos, son instantes, y peor aún, hermanos, puedo decir, a veces cada campamento. Pero en el transcurso de las semanas, no sé, bueno, difícilmente a veces la presencia de Dios se manifiesta. Pero Dios quiere llevarnos a una práctica de tal forma que seamos cada vez más capaces en el Señor de andar cuidadosamente, de decir que por amor al Señor tengo que cuidarme de mi carne. Eso dice el Señor. Ahora, bueno, hemos visto, ¿no? Para completar la hermosura, para contemplar, porque el Señor en el 5 me esconderá en su tabernáculo en el día del mal.
¿Por qué, hermanos, hay que crecer? ¿Cómo haría el Señor para escondernos en su tabernáculo? A ver, no sé si podemos ver, hay un pasaje. Santiago, vamos a leer. Sí, Santiago, hermanos. Capítulo 5, verso 6. Santiago 5, 6. Santiago 5, 6 dice, habéis condenado, está hablando a otros cristianos, que bueno, están muy mal, ¿no? Habéis condenado y dado muerte al justo. O sea, un cristiano dando muerte a otro cristiano. Eso es lo que el Señor está diciendo. Unos se entregarán a otros, dice, ¿no? Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. ¿Cómo llegaremos a ese punto, hermanos? De que alguien nos condene y nos dé muerte y que no hagamos resistencia. ¿Por qué uno reacciona? Porque es dañado y por eso reaccionamos. Porque me siento dañado, herido, por eso pago mal por mal. Pero si no me dañaran, el Señor está diciendo, y Él no te hará resistir. O sea, tendríamos el carácter del Señor. Por eso Jabes decía que no reciba el daño, líbrame del mal. Cuando el Señor, hermanos, nos esconda en su espíritu, en su presencia, no hay daño, hay beneficio. Porque el Señor nos hace entender que es necesario que este viejo hombre tenga que morir. Y como no hay daño, ¿por qué no hay daño? Porque el Espíritu del Señor está sobre uno. Porque el carácter del Señor se va formando y ese carácter me cuida de ser dañado. Ese carácter del Señor a mí me protege. Porque cuando no tengo el carácter del Señor, hermanos, sí soy tocado y la herida es grave, que muchos no nos podemos parar de una ofensa, por ejemplo, porque morí, porque me hizo daño. Pero cuando el Señor nos lleva al crecimiento, quiere decir a reaccionar como el Señor es, como su esencia, me pueden hasta condenar a muerte, pero no me daña. Soy fuerte. Me puede dar, porque dice las palabras son como espadas, hermano, ¿no? Pero alguien me puede dar con una espada y yo le puedo decir, no hay problema, estoy bien. No me ha dañado, porque es el Señor quien me lleva al crecimiento. Y a veces, bueno, nuestro sufrimiento es por eso, ¿no? Porque David dijo acá, son consecuencias de buscar al Señor y estar en su espíritu, ¿no? y ver al Señor, y para inquirir en su templo.
Dice después, bueno, inquirir en su templo habla mucho de que solo en el Espíritu uno puede buscar las cosas del Señor. La carne no puede ver las cosas de Dios, es ciega, está débil, enferma. Pero en el Espíritu podemos indagar, escudriñar los tesoros del Señor. Solo en el Espíritu. Después dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal. ¿Ve? Su Espíritu me cuidará. Esa gloria del Señor en nosotros hará que seamos fuertes y no se caiga mi casa. Por eso dice el Señor eso, ¿no? Fundarlo sobre la roca. Es como diría, y mi casa lo cuidará el Señor de todas esas cosas. Porque Dios me hará fuerte. Su carácter me cuidará del mal. Por eso el Señor quiere llevarnos a crecer, hermanos. Porque como niños sufrimos mucho. Lloramos mucho. No sabemos qué hacer. Pero el Señor quiere por amor llevarnos al crecimiento. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. O sea, estando ya en el Espíritu, me levantará. Estaba mal, ahora estoy arriba, ¿no? Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza. ¿Por qué pasa todo eso? Porque el Señor nos lleva en su espíritu. ¿Quién quiere cantar alabanzas ahorita? En sinceridad, si hago una encuesta y veo el corazón, no muchos, siendo sinceros. ¿Por qué? Porque esta acción de sacrificar alabanzas, el deleite en el Señor, solo es en el espíritu, hermanos. Entonces yo quisiera que entendamos. A veces uno dice, ¿por qué no siento, no tengo esto? Es que estamos bajo el viejo hombre. Pero hay una salida que es un clamor de decir, Señor, ayúdame a clarificar mi corazón. ¿O qué he hecho? ¿O qué ha pasado conmigo, Señor? Te suplico, sálvame, llévame en tu espíritu. Y para que Dios nos escuche otra vez, hay que purificar mucho nuestro corazón. Hay que quitar el enojo, la envidia, los celos, la ira. Hay que dejar que el Señor limpie esas cosas como basura. Hay que dejar todo tipo de anhelo delante del Señor y decir, Dios, ayúdame. Porque tenemos solo un objetivo de estar en el Espíritu, en la casa del Señor. Ese es mi objetivo. Porque en el Espíritu podré hacer muchas cosas, pero en la carne no se puede hacer nada. Ahora, hermanos, para limpiar el corazón y purificar el corazón, se necesita tiempo con el Señor. No se puede hacer a veces en un momento. Necesitamos súplicas. El Señor Jesús había dejado un ejemplo, ¿no? Que en los días de su carne, para no morir, Él había clamado a su Padre con ruegos, con llanto, con súplica. Y eso es necesario para entrar en su espíritu. Y a veces creo que ese es el precio. Ese es el precio, ¿no? Que uno tiene que pagar con ruegos al Señor para estar en su espíritu. Porque yo sé que en esa condición podré recién ver al Señor, bueno, al menos lo que hemos visto, ¿no? Ver al Señor, meditar en su palabra, que sea capaz y que el mal no me toque,
como lo decía Javes, que el Señor me oculte y yo pueda tener un corazón alegre, gozoso delante de Él. Y ahí yo quisiera estar. Pero cada uno, hermanos, de la mano del Señor, tiene que aprender a vivir en el Espíritu. Quisiera decir, ya para culminar, ya es hora del almuerzo, Dios me ayude bueno, si hay tiempo. Decíamos, ¿no?, la otra vez en la reunión en casa, cuando uno va a hacer una tesis, el asesor, la tesis, ¿no?, es un trabajo de investigación y tiene alguien que le ayuda, ¿no?, que es el asesor. Entonces yo escuché, ¿no?, y siempre creo que así dicen los asesores, que el asesor le dice al que tiene que hacer la tesis y tiene que presentar el proyecto: yo te voy a ayudar, pero yo no me voy a trasnochar por ti. Yo solo tú tienes que hacer. Y eso es lo que muchos no queremos, hermanos. Dios nos tiene que ayudar, hermanos, que cada uno tiene que pagar un precio por su vida. No se puede. ¿Cómo puedo explicar? Dios me dé más sabiduría, hermanos. El crecimiento del Señor va a depender de cada uno. Pero como conclusión por ahora yo quisiera decirles que si no estamos en el Espíritu, no hay crecimiento. No quiere decir que Dios no nos ama. Dios nos ama, hermano. Es una verdad que ruego nunca se desvanezca. El Señor me ama, me cuida. Hasta el último me va a insistir, pero que yo crezca, eso es algo que el Señor tiene que ayudarnos a entender. Pero ¿cómo crecemos? Cuando el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso quiere decir que ceso de lo que soy y dejo que el Señor me gobierne. Pero para eso, para que el Señor venga sobre mí, tengo que limpiarme. Tengo que purificarme. Solo así el Señor mirará mi corazón humilde y vendrá sobre mí. Y esta es una práctica, como les decía. Quizá, bueno, el Señor nos tiene que enseñar, pero es una acción diaria de rogar a Dios de estar en ese lugar. Porque si no estoy en ese lugar, hermano, en el día no he crecido nada. Y somos un vivo ejemplo de que, bueno, tantos años, y uno dice, ¿qué ha pasado? O sea, ¿o qué está pasando en mí? ¿Por qué no crezco? ¿No? Entonces, Dios nos ayuda a meditar, hermanos. El Señor, bueno, nos ayude a seguir viendo si hay algún espacio más. Bueno, rogaremos al Señor. Quería continuar un poquito más, pero lo dejaremos en las manos del Señor por ahora, hermanitos. Vamos a dar gracias al Señor, nos vamos a poner de pie, hermanos. Me dicen que ya es la hora del almuerzo. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor siempre por su palabra, hermanos. Dios nos inquiete, sea el Señor trabajando en nuestro corazón. Vamos a orar por los alimentos más. Ya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que nos ayudes a entender, Señor. Ayúdanos, Señor. Te suplico, Padre, a comprender que es una cosa tan vital, Señor, estar bajo tu gobierno. Señor, danos, te suplico, la comprensión, el entendimiento. Tu Espíritu tome toda palabra para que seamos inquietados, Señor, y hacernos entender que solo ahí, Señor, podremos tener crecimiento. Te ruego que nos ayudes a cuidarte, Señor, y que no podamos, Señor, apagarte. Sálvanos, Señor, y ayúdanos aún, Padre, en estos días que quedan, en el tiempo que resta, te lo suplico. Ayúdanos a comprender, Señor, las fallas en las cuales estamos teniendo, o dónde estamos tropezando, Señor bendito.
Ayúdanos, te lo suplico. Ten misericordia de todos nosotros. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos y te damos gracias también aún por los alimentos que nos vamos a servir. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. No sé si hay